Muy buenos días a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo video semanal sobre el análisis del mercado Forex para esta semana. Semana movida, semana con noticias, posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos. Así que quédate hasta el final, que tenemos muy buenas oportunidades de inversión esta semana. Bueno, chicos, para empezar, vamos a compartir un momento esta pantalla. Y vamos a empezar revisando qué tipo de noticias fundamentales tenemos para esta semana. Para el día de hoy tenemos al mercado americano en día festivo. No tenemos bancos hoy, no tenemos mercados, por lo menos de bolsa oficial, digámoslo así, abierta. Pero el resto de la semana va a estar un poco movida. El martes tranquilo, sin ninguna novedad importante. Pero el resto del día tenemos varias declaraciones sobre la política monetaria de algunos bancos centrales. Discursos, por ejemplo, el de la posesión del presidente Biden y que ha generado gran expectativa por la posibilidad de anunciar algunos nuevos estímulos fiscales o algunos estímulos de materia económica para continuar ayudando a los Estados Unidos a salir de los problemas que le ha causado el tema de la crisis traída por el coronavirus. Luego tenemos algunas tasas de desempleo en Australia, algunos reportes del Banco Central japonés, política monetaria en Japón, en Europa. Tenemos una conferencia de prensa del Banco Central Europeo, IPC de Nueva Zelanda, y tenemos luego, al final de la semana, el día viernes, tenemos PMI de servicios de Francia y manufactura en Alemania. Así que una semana que podría ser movida, sin embargo, ninguna de estas noticias plantea, por lo menos hasta este momento, configurar algún tipo de novedad frente a lo que tenemos en el tema gráfico. Pasando al tema gráfico, nuevamente he hecho un filtro antes de empezar la grabación de este video, de este análisis, para no hacerlo demasiado largo. Así que vamos a ir al punto. Tengo varias opciones marcadas, o por lo menos varias situaciones que me parece que podemos estudiar, porque pueden traernos algunas luces de cómo se suele comportar el mercado en algunos momentos cuando termina haciendo o rupturas o falsas rupturas en algunos casos de ciertas líneas de tendencia. Vamos a empezar por el dólar australiano versus el yen japonés y vamos a ver cómo esta línea de tendencia diaria en este movimiento. Vamos a cerrar esto para que no moleste ahora. Vale. Esta línea de tendencia diaria en este movimiento parece ser que está siendo rota de forma bajista. Sin embargo, hay que esperar todavía que la vela cierre. ¿Por qué? Porque a esta vela le queda mucho recorrido, le quedan 13 horas de movimiento y en esas 13 horas de movimiento pueden pasar 20.000 cosas. Por ejemplo, puede llegar a suceder que esta velita al final no termine negativa, sino que se retraiga y termine por dentro. Y si termina por dentro, lo único que ha hecho es ir a buscarnos la zona del 61 y continuar en su tendencia alcista. Así que incluso la vela que estamos viendo en este momento, que se está formando, podría venir a buscar la zona del 78 y eventualmente continuar buscando un movimiento alcista. De todas maneras, repito, hay que esperar que el mercado llegue a esas zonas, no tirarnos ahí a la piscina apenas llegó. Hay que esperar que el mercado llegue a esas zonas y ver cómo reaccionan esas zonas, porque sin esas reacciones no tenemos mayor situación. Es muy posible que el día de hoy, por el hecho de que el mercado americano esté cerrado, tengamos mucha lentitud en el movimiento, poca liquidez, y esa liquidez genera que haya lentitud en el movimiento. No quiere decir ni que eso vaya a hacer que suba o que baje el activo, sencillamente quiere decir que es muy posible que tengamos lentitud en que esto suceda. Puede pasar ahora, puede pasar más tarde, puede pasar mañana. Igual, y aún y si la vela cierra así como está en este momento, que todavía no tenemos mayor razón, pues puede pasar que vengamos a buscar el 78 y continuemos buscando movimientos alcistas. Estas líneas de tendencia trazadas, si bien son una guía, pues no son solamente el santo grial de decir, vale, si pasó la línea ya está. Tenemos que ver estructura, tenemos que ver que el gráfico sea capaz de crear nuevas lógicas en las que pueda tener en este caso, un máximo más alto, y si es capaz de tener un mínimo más bajo o continuar dentro. Si nos vuelve a crear otro mínimo, pero ese mínimo está todavía más alto que el anterior, todavía tenemos estructura alcista en caso de que se dé de esta manera. Solamente es material para que lo vayamos estudiando en algunos momentos, en algunas semanas. Sencillamente hay que quedarnos quietos, hay que ver qué va sucediendo en el mercado y vamos tomando apuntes. ¿Qué pasa cuando llego aquí? ¿Qué hizo cuando hizo esto?
qué va sucediendo en el mercado. Luego, dólar australiano versus el dólar americano, la misma situación. Aquí hay una diferencia y es que en el segundo movimiento alcista, es decir, en este movimiento en que el gráfico cayó y volvió a subir, este máximo es inferior al anterior. Es decir, me crea una especie de micro tendencia bajista. Ojo con lo que estoy diciendo, que es un tema muy relativo, una especie de micro tendencia bajista que puede materializar un movimiento a la baja. Sin embargo, nuevamente, esperemos que esta vela se termine de crear. Esperemos que esa vela termine de generar el movimiento que tiene que generar para ver qué sucede en esta zona, para ver qué pasa en ese lugar y ver si es capaz el gráfico no de continuar cayendo, porque esa es como su próxima zona de resistencia en cuanto a mínimos. Así que vamos a ver si es capaz de soportarse ahí, de llegar a ese nivel y continuar subiendo, o si no, si es capaz de romperlo a la baja. Entonces ya veremos qué va sucediendo con eso. El dólar canadiense versus el yen japonés sí me parece que tiene una eventual posibilidad de ser un potencial setup para esta semana. Es que el precio viene cayendo desde una zona en la que generaba una especie de doble techo. Tocó esa zona y el precio empieza a caer. Y cuando empieza a caer vemos que tenemos una línea de tendencia alcista en la que ha reiniciado en varios momentos el movimiento al alza. Y ahora hay que ver si es capaz de venir a tocarnos entre este 61 y este 78.6 del Fibonacci, si es capaz de generarnos dentro de ese movimiento, dentro de ese tema contextual, coincidiendo con esta línea de tendencia, si es capaz de generarnos una estructura que cambie el movimiento nuevamente al alza y podemos empezar a buscar nuevamente compras. Entonces la dejamos marcada para tenerla en vigilancia. Vamos a ponerla en verde. En vigilancia y esperamos a que se cumpla. ¿Cómo vamos a esperar a que se cumpla? Nos bajamos a marcos más pequeños y ven que dentro de esa zona, ya casi tocando ese nivel, lo que pasa es que me gustaría esperarlo un poco más abajo, pero esperamos que el movimiento gráfico sea capaz de generarnos un máximo más alto y en el retroceso poder buscar una compra. ¿Qué significa eso? Esperar que el gráfico nos haga un movimiento algo parecido a esto y en ese retroceso, en esta zona de aquí, buscar la compra. Entonces esperemos a ver si el gráfico continúa y nos da esa opción. Si no, pues que siga cayendo porque tiene mucha fuerza al parecer en ese movimiento de caída. En el eurofranco, vamos a ir nuevamente una línea de tendencia alcista. Aquí sí toca forzarla un poco y aquí me refiero a forzarla. Que en el gráfico del diario no tenemos realmente ninguna situación puntual. Sin embargo, la línea de tendencia de largo plazo del marco semanal parece coincidir con el 78.6 de este retroceso. Es decir, si en este movimiento el gráfico puede continuar cayendo hasta esta zona, veremos si es capaz aquí de generar una reacción porque podría ser una potencial compra apoyada en esa línea de tendencia de largo plazo del gráfico semanal. Entonces puede ser una opción, pero esto es una opción que si se plantea no se va a dar, no creo que vaya a suceder hoy o mañana. Pueden ser unas 3, 4, 5 velas, así que podemos estar hablando de casi que otra semana entera esperando ese movimiento. El euro versus el yen japonés, y estos son, creo que las que siguen son ya más de observación, de esperar que se cumplan ciertos patrones, pero aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Lo primero, el rompimiento de este mínimo, de esta zona de mínimos. Así que lo que vamos a hacer aquí es esperar que nos dé una vela verde, una vela que nos confirme que ese movimiento de caída ya terminó y vamos a trazar un Fibonacci de ese punto alto a ese punto bajo, donde nos haga la vela verde, vamos a suponer que la hace en este punto y esperamos el retroceso y en el retroceso empezamos a buscar ventas, si es que es capaz de confirmarnos ese movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento está tan extendido que me está creando un mínimo menor a estos anteriores. Entonces me cambia la estructura en el movimiento del precio y eso se vuelve interesante, pero ya para cambiar la tendencia, para buscar otra dirección en ese movimiento. Sin embargo, seguiremos viendo qué va sucediendo con el mercado. Por ahora, nada para hoy, por lo menos. Y el eurodólar es un caso bastante interesante, bastante diciente de lo que hemos estado hablando bastante. En el marco semanal y en el marco diario tenemos un movimiento alcista. No hay razón alguna para pensar que el gráfico debería continuar cayendo. Es
lógico, es obvio que el gráfico tiene que buscar una corrección, no va a subir eternamente, tiene que buscar en algún punto algún tipo de descanso. Sin embargo, en ese movimiento alcista hay una claridad de un movimiento de retorno a las zonas en las que había roto previos máximos. ¿Qué significa eso? Este movimiento anterior, incluso en el marco semanal, se va a convertir en una especie de movimiento, como en una especie de rango que se ha quedado aquí generado. Una vez eso se da, el gráfico aquí es capaz de romper y aquí está generando un retroceso. Si vamos al marco diario, vemos que ese retroceso tiene un potencial de soporte, un potencial de llegar a buscarnos esos máximos anteriores. Y esos máximos anteriores están o en el 1.20 o en el 1.19, que serían los precios cerrados más cercanos que tengo a ese precio o a esas zonas donde podría buscar nuevamente un movimiento alcista. Es decir, en estas zonas eventualmente podríamos empezar a buscar nuevamente compras. ¿Por qué? Porque la línea de tendencia me coincide con esa zona, porque esa zona ha sido la zona más relevante anteriormente hablando y puede generarnos una especie de soporte o una resistencia bajista o un soporte para que el precio continúe su movimiento alcista. Claro, si tú coges solamente este movimiento de aquí y haces una línea de tendencia, pues dices, no, es que la línea de tendencia ya se rompió. Por supuesto. Lo que pasa es que eso es una mirada muy cortoplacista. Se rompió para buscar ventas hasta esta zona, pero después de esta zona yo esperaría ver si el precio es capaz de continuar el movimiento alcista o no. Obviamente cuando lleguemos a ese nivel, cuando lleguemos a estos lugares y el precio o el gráfico nos esté mostrando zonas en las que podamos tomar oportunidad, ahí veremos si es capaz o no de reaccionar en ese movimiento que esperamos se dé al alza. Pero no es que vayamos a entrar nuevamente, no es tirarnos a la piscina solamente porque vimos que había agua, no. Hay que esperar que el movimiento llegue ahí, que el precio llegue a esa zona y una vez llegue a esa zona, ver si es capaz de continuar el movimiento alcista o no. Muy bien. La libra versus el dólar australiano. Tenemos un movimiento que a mi parecer podría darnos una oportunidad incluso el día de hoy. Tenemos un gráfico diario, vamos a hacer el paso a paso. Un gráfico diario en una tendencia bajista bastante marcada. Nos bajamos entonces al gráfico de 4 horas y en ese gráfico de 4 horas tenemos una situación y es el gráfico viene de este punto, genera un mínimo más bajo que este y ahora está generando una corrección. Corrección que habíamos marcado, que la había puesto realmente hace media hora, una hora que estaba haciendo este análisis, que había marcado al 78, en este caso, con un stop por encima del 100 y con la posibilidad de venir a buscar este menos 27. Es una relación riesgo-beneficio del 4.33, es decir, por cada dólar que estamos arriesgando o cada euro que estamos arriesgando, podemos llegar a ganar 4.33. Eso es muy importante por varias cosas. La primera, nuevamente, por seguir la estrategia, la forma, el mecanismo de entrada. Tendencia, movimiento aquí que es bajista y en el retroceso buscamos la venta. Una vez llega a esa zona de la línea de tendencia, esperamos que el gráfico nos cambie de estructura, es decir, en esta micro tendencia, que es una contratendencia a la tendencia inicial grande, esperamos que el gráfico nos cambie de estructura, entramos a mercado y esperamos que el movimiento se concrete. Ahí el movimiento en teoría iría ganando, pero hay que esperar que se desarrolle. ¿Nos puede sacar por stop? Por supuesto, puede continuar subiendo, claro que sí, puede pasar, pero por lo menos lo que en cuanto a estrategia supone, tenemos todo para continuar buscando esas opciones. Entonces ya iremos mirando qué va sucediendo con el libra versus el dólar australiano. Y la libra versus yen, por ejemplo, se acerca a una zona bastante interesante, si es que es capaz de llegar a ese nivel. Nuevamente, mismo procedimiento, misma situación, misma observación. Libra-yen se acerca a la zona de la línea de tendencia. Hacemos un Fibonacci desde esta zona y vamos a ver cómo el 78 pues parece que coincide bastante. Lo podemos tirar desde aquí incluso y el 78 nos coincide con la línea de tendencia. Así que vamos a esperar que sea capaz de ir a testear esa línea de tendencia y una vez nuevamente llegue a esa zona, esperamos movimientos de cambio de estructura en marcos menores. Libra dólar, un movimiento bastante parecido al que acabamos de mostrar en Libra yen. Ya está en esa línea de tendencia, ahora tenemos que esperar es que el movimiento nos muestre
la capacidad del precio o no de generar un cambio de estructura. Aquí el movimiento es un poco más apretado, un poco más justo. Sin embargo, pues vamos a esperar que se dé ese movimiento en 4 horas. Aquí tenemos, ahí hay una gran posibilidad que el precio se gire. Sin embargo, hasta que no me muestre un movimiento que me dé un cambio de estructura, no es sensato la entrada. Hay una gran posibilidad de movimiento alcista, pero continuamos esperando que el movimiento nos dé otra situación. Vamos a poner una alarma en esta zona para que cuando el precio me supere esa vela anterior, esta vela roja que se comió en esta zona, cuando el precio llegue a esa zona, pues volvemos al gráfico y miramos en qué posición estamos en ese momento. Dólar americano versus el dólar canadiense. Miren que esto en el gráfico diario, por ejemplo, tenemos una línea de tendencia que al parecer está siendo rota al alza. Sin embargo, cuando vamos al gráfico de 4 horas, podemos darnos cuenta que ese gráfico, ese movimiento que se generó o que está todavía, no me ha cambiado la estructura, es decir, no me ha dado un alto más alto y por lo tanto sigue siendo un movimiento con una validez bajista, respetando la línea de tendencia, es decir, respetando la tendencia que tiene la línea de tendencia diaria y teniendo en cuenta el movimiento que podría darnos este bajo más bajo que estos anteriores y en este retroceso poder buscar una venta. ¿Qué vamos a esperar entonces? Que en el marco más pequeño todavía, 1 hora o 5 minutos o 15, nos dé un mínimo menor para poder entrar a buscar ventas. Dólar americano versus el franco suizo. Una situación poco clara, sin embargo apoyados un poco con la estructura y es una especie de correlación que se tiene con el euro dólar, que no pasa siempre, pero pasa bastante, es que el precio continúa en una tendencia bajista, sin embargo tiene espacio todavía para una corrección en esta zona. Esa zona de corrección todavía puede venir a buscar ese nivel y cuando lleguemos a ese nivel pues miramos si es capaz de continuar el movimiento bajista, tal cual como se estaba presentando en el euro dólar, en que el movimiento tiene una tendencia alcista pero tiene un espacio de corrección bajista. El dólar versus el yen japonés, una línea de tendencia bajista bastante clara, bastante sana, por lo menos de operar. Y aquí, por ejemplo, me daba un mínimo menor. Esto era una operación que podía haberse generado. Me daba un mínimo más bajo que ese anterior. Y miren aquí cómo el precio generó esta corrección casi que perfecta en la zona del 78.6. Toca y se va. Toca y se va. Viene ese movimiento, una posición que podría generar un movimiento hasta el menos 27, que debería haber tenido un stop a 26. El precio en esta zona casi que me encuentra el 1 a 1, así que hubiésemos llevado esto a break-even y la posición hubiese quedado libre. ¿Qué pasa? Esa posición no la tomamos porque, pues, nada, no estábamos en el mercado y era imposible haberla puesto antes de. Entonces, para que lo tengan en cuenta, formas en las que la estrategia o la forma de invertir se van repitiendo. El petróleo me parece que está en una zona bastante interesante por varios factores. El primero porque la línea de tendencia del largo plazo, es decir, este largo plazo del semanal, sigue siendo bajista. Y en ese movimiento gigante bajista, si tú trazas el Fibonacci, esa línea que acabo de marcar, esa línea que está marcada entre el 78.6 y el 88.6, por ejemplo, del Fibonacci, coincide con la línea de tendencia. Y esa línea de tendencia también coincide con niveles cercanos al precio de los $55 por barril o $56 por barril. Niveles de precio que me parece a mí pueden ser bastante susceptibles de que el precio se gire, que el precio detenga su movimiento. Hay que tener en cuenta que en temas del precio de barril dependemos mucho de la macroeconomía, perdón, de la política económica mundial en cuanto a los acuerdos que se hacen dentro de la OPEP y no tanto, que también por supuesto, pero no tanto, de la interacción natural de la oferta y la demanda en los mercados financieros. Sin embargo, si tenemos en cuenta ese factor de la oferta y la demanda, hay que tener en cuenta que el tema del COVID, el tema del coronavirus, no ha permitido que haya un restablecimiento total del consumo de petróleo a nivel mundial. Es decir, el petróleo que consumíamos antes de la pandemia no es el mismo petróleo que consumimos hoy por diferentes razones, entre muchas otras, porque hay muchas industrias paradas, porque las líneas aéreas, por ejemplo, están frenadas en su gran mayoría,
porque no hay el turismo que había antes. Por lo tanto, ese consumo no es el que está impulsando este movimiento al alza, sino que por el contrario, es un acuerdo político que se ha llegado en la OPEP para reducir el número de barriles que se están sacando en el día a día. Es una manera de controlar el precio, reduciendo la oferta. Sin embargo, pues mientras la demanda se mantenga de esta forma como tan alicaída, como que no continúa esa agresividad al alza, pues no vamos a tener realmente movimientos al alza de largo plazo, creo yo. Es sencillamente mi hipótesis. Sin embargo, sumado a eso, pues tenemos este análisis gráfico que estaba mostrando hace un momento. Y en el tema del oro, es una situación que me parece bastante interesante de analizar y es, tenemos una tendencia diaria alcista. Esa tendencia diaria alcista se ve ahora interrumpida, entre comillas, por esta especie de canal bajista que había estado formando. Sin embargo, el precio aquí en esta zona había logrado romperlo. Vamos a dibujarlo aquí. El precio aquí en esta zona había logrado romper ese movimiento alcista, pero viene a buscarnos una zona que ya había sido capaz de testear y en la que podíamos tener un eventual movimiento alcista si el precio es capaz de darnos un cambio de estructura y venir a buscar nuevamente esta zona de aquí. ¿Ya? Cerca de los 2080, un precio al que estuvo en agosto de este año, cuando se había, digamos, estallado el tema del temor por el coronavirus, zonas a las que puede llegar a volver nuevamente si por alguna razón llega a suceder alguna cosa rara con el tema del coronavirus, que no es descartable. Y esperábamos que con el tema de la vacuna, por ejemplo, todo volviese un poco a la normalidad, que fuésemos regresando poco a poco al tema de estar más tranquilos, de poder consumir nuevamente, de poder salir a la calle. Sin embargo, el proceso de vacunación ha sido excesivamente atropellado, accidentado por mil situaciones, por cadenas de suministros, por países que empiezan a tener nuevas cepas del coronavirus, nuevas mutaciones del coronavirus, y por nuevos, otra vez, medidas de confinamiento, restricciones de movilidad, restricciones de la apertura de los comercios, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no es descartable el tema de que el oro pueda volver a tener un movimiento alcista muy fuerte, muy, muy fuerte. Tenemos nuevamente una línea de tendencia alcista muy larga, muy bien establecida. Sin embargo, pues esperemos a ver qué sucede. Cosas a tener en cuenta. Lo primero de ello, este máximo ya no fue más alto que este de aquí. Es decir, se mantiene o sobre la misma línea o incluso un poquito por debajo. Así que cosas a tener en cuenta nuevamente. Ahora, este mínimo aún es más alto que este mínimo anterior. Entonces, veremos qué va sucediendo, veremos qué va pasando y si el precio es capaz de continuar este movimiento al alza o no. Esa es la observación que tenemos para esta semana, chicos. Espero de todo corazón que les haya sido de ayuda, que nos haya ayudado un poco a dilucidar lo que puede llegar a suceder esta semana y las cosas que podemos esperar para el transcurso de esta semana. Espero de todo corazón que haya sido de ayuda, señores. Mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All. Les mando un enorme abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.